Esto ya lo viví. Me parece que esta situación ya la experimenté. Es lo que conocemos como déjà vu. Es anormal. Es algo que sucede comúnmente en el cerebro. ¿Me debo preocupar? Acompáñame en esta edición de Cerebro a la Vida, donde encontraremos explicaciones para el fenómeno conocido como déjà vu. Soy Dr. Mime. Tener la sensación de que ya se ha pasado por una situación es un fenómeno bastante frecuente que la mayoría de las personas experimentan más de una vez a lo largo de su vida. Se debe a un fallo, pero no de una estructura superior, sino del propio cerebro. No es algo patológico, aunque en algunas enfermedades y en casos muy puntuales puede producirse con más frecuencia de la que se considera normal. Déjà vu es una expresión francesa que significa literalmente ya visto. Se define el déjà vu como la sensación difusa de haber vivido ya en otra ocasión una situación nueva. Todos lo hemos sentido alguna vez con mayor o menor frecuencia. Sin embargo, una característica del déjà vu es el no poder determinar en qué situación hemos vivido antes lo que experimentamos en ese momento. Incluso se puede sentir como irreal el propio cuerpo y el entorno, como si de un sueño se tratase. También se puede ver como nublado o nebuloso, predecir con exactitud lo que sucederá en el siguiente momento o conocer lugares pese a no haberlos reconocido nunca. Varias hipótesis utiliza la psicología cognitiva para explicar el fenómeno del déjà vu. Una de ellas es que cuando experimentamos la vivencia correspondiente mediante algo que nos lleva a evocar un recuerdo inconsciente en la memoria, como por ejemplo un olor o una imagen, nos juega una mala pasada y se traslada a la realidad presente, siendo interpretado por el consciente como que la situación ya sucedió en el pasado. Otra explicación se refiere a que hay detalles que pasan inadvertidos pero son grabados en la memoria, y cuando estos se disparan en el plano consciente, se suman a los almacenados de manera inconsciente, por lo que parece que hemos vivido algo nuevo, siendo que la información captada inconscientemente se interpreta de manera falsa como un recuerdo. Muchos estudiosos culpan a diversos factores de la aparición del déjà vu: oscilaciones del ánimo, horario irregular en el trabajo, viajes frecuentes, cansancio extremo, estrés acumulado. La razón del fenómeno no ha podido ser aclarada hasta ahora, pero se tienen indicios de cómo se podría producir. Se cree que en el lóbulo temporal izquierdo se concentran todas las impresiones que llegan al cerebro por los sentidos, específicamente las imágenes. Como llegan desde los dos lados, las de la derecha podrían, por ejemplo, llegar con cierto retraso de milisegundos, lo que eventualmente podría ser captado por el cerebro y procesado como si fuese una información aparte, por lo que uno cree que ya ha estado en un lugar anteriormente, pero es la misma información llegando con lo que conocemos como delay o retraso. Este hecho, pese a no ser demostrado científicamente, sin embargo, está abonado por el hecho de que pacientes, tanto con lesiones en el lóbulo temporal como con epilepsia de dicho lóbulo, han demostrado sufrir frecuentemente recurrencias de déjà vu. Estimulación de las partes lateral y medial del lóbulo temporal han sumido a los pacientes en estados de ensoñación y a crisis repetidas de déjà vu. Bueno, ya lo dijimos. Se produce por un fallo en el procesamiento de la memoria que tiene lugar en el lóbulo temporal. En condiciones normales y hablando en términos metafóricos, es como si la memoria se organizase en el cerebro en 3 cajones. En el primero de ellos, la información que se introduce pasaría a una memoria de trabajo, que es una capacidad cognitiva que tenemos para poder manejarla. A continuación, esta información pasaría a un segundo cajón, que es el de la memoria a corto plazo, y por último al tercero, que corresponde a la memoria a largo plazo. Cuando se produce el déjà vu, lo que sucede es algo semejante a la inversión de este esquema de procesamiento de los recuerdos. La información percibida o los sentimientos que se experimentan en un momento dado pasan en primer lugar al cajón de la memoria a largo plazo, y por esta razón se tiene la sensación de que se vive esa experiencia por segunda vez. Es como si el cerebro se hubiese saltado varios pasos, y por eso la persona tiene la impresión de que está recordando cuando en realidad está viviendo algo totalmente nuevo. Una de las razones por las que se piensa que el déjà vu tiene su origen en los lóbulos temporales es que la porción medial del mismo interviene en lo que conocemos como memoria declarativa. Allí se encuentra el hipocampo, el cual permite que se puedan reproducir los acontecimientos como en una película. También están partes fundamentales de la memoria como la corteza entorrinal,
la corteza perirrinal y la corteza parahipocámpica, además de las amígdalas cerebrales. Aquí, la circunvolución parahipocámpica y el propio hipocampo cumplen funciones diferentes. La primera diferencia: estímulos conocidos de desconocidos sin recurrir a recuerdos concretos almacenados en la memoria. En el segundo caso, facilita el recuerdo consciente de las vivencias acontecidas. Probablemente el déjà vu surge cuando la corteza parahipocámpica sin el hipocampo pierde la sensación de familiaridad con el recuerdo evocado, de manera que una escena conocida puede ser percibida como familiar, pero no puede encadenarse con el tiempo, por lo que queda suelta, como si ya se hubiese vivido. Las personas que soportan altos niveles de estrés pueden tener fenómenos de déjà vu con más frecuencia. El buen funcionamiento de la memoria depende tanto de la atención como del estado de ánimo. Y en situaciones de estrés se alteran ambos factores, lo que repercute en el procesamiento y almacenamiento de la información que llega al área del cerebro implicada en la memoria. Es lo que nos pasa en los exámenes. Estamos muy nerviosos y nos quedamos en blanco, lo que se produce porque las puertas de los cajones de la memoria están cerradas y no dejan pasar información. No hay ningún tipo de personalidad que se haya relacionado con una mayor propensión a tener déjà vu, pero sí una franja de edad, ya que estos fenómenos suelen ser más frecuentes entre los 15 y 25 años. Aunque no se conocen las causas de esta mayor incidencia en la juventud, se especula que podría guardar cierta relación con el momento de transición que atraviesa el cerebro hacia la etapa adulta. También se aprecia una frecuencia más elevada en algunos pacientes con epilepsia, particularmente cuando está localizada en el lóbulo temporal, así como ya lo dijimos. Igualmente puede asociarse a otros problemas neurológicos, pero el déjà vu no se considera un trastorno del cerebro. Simplificar el fenómeno del déjà vu es algo absolutamente tonto. Es seguro que participan otras zonas del cerebro que aún no se han detallado en profundidad, ya que existen sensaciones sumamente fuertes de despersonalización y de irrealidad, alteración de la sensación del tiempo y su transcurrir, dudas acerca de la realidad y otros fenómenos que hacen a esta experiencia algo sumamente raro. Su investigación nos ayudará de seguro a aprender cómo el cerebro puede elaborar una imagen de la realidad ajustada a tiempo, es decir, con conciencia de que es algo que estamos viviendo ahora y que realmente no es del pasado. Espero que te haya sido de utilidad. Acompáñame en otras emisiones de Cerebro a la Vida para descubrir día a día cuánto de maravilloso tiene el cerebro humano. Soy Dr. Mime.